Bien, entonces vamos a continuar con la segunda clase, que es recuperación posanestésica. Ya sea anestesia regional o anestesia general, vamos a tener que revertir los efectos del relajante muscular, de la benzodiazepina, del opioide, etcétera, o del anestésico inhalatorio, para volver al paciente a su estado normal, consciente, con sus funciones cardiovasculares estables, respiratorias estables y sin sentir dolor, ¿no? ¿Cuándo damos de alta a un paciente del quirófano? Hay 3 criterios fundamentales para dar de alta a un paciente del quirófano, estoy diciendo, de sala de operaciones, no de la recuperación, ¿ya? Del quirófano. El paciente sale de alta, primero, cuando ha recuperado su presión arterial del inicio, mantiene su frecuencia cardíaca y su ritmo cardíaco en sinusal, ¿ya? Entonces, buena presión arterial, buena frecuencia cardíaca, estable hemodinámicamente, ¿ya? 2, estable desde el punto de vista respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Saturando adecuadamente, con presencia de reflejos laringios y de tos que van a defender la vía aérea, ¿ya? De una aspiración. O sea, deben haber presencia de reflejos faringios y laringios para dar de alta a un paciente del quirófano o de la sala de operación, ¿ya? Saturando adecuadamente con volumen corriente o volumen tidal también dentro de lo normal para su kilo de peso, ¿ya? Y su volumen minuto también adecuado, con la fuerza de los músculos torácicos adecuados para mantener una respiración sincrónica. Y tercero, debe estar con buena temperatura, ¿no? No puede estar ni con fiebre ni con hipotermia, ¿no? Entonces debe recuperar su ventilación espontánea adecuada, su estabilidad cardíaca, la presencia de los reflejos, ¿no? Y luego la conciencia, eso puede salir dormido, no hay problema, pero ya eso lo va a ir recuperando en la sala de recuperación, ¿no? Poco a poco. Pero esos son básicamente los 3 criterios que se deben considerar para dar de alta a un paciente del quirófano. Luego de que ya hemos dado de alta al paciente, el paciente va a salir de la sala de operaciones siempre acompañado del anestesiólogo, que va a la cabeza, ¿no? Y va a la cabeza precisamente para monitorizar o para vigilar que el paciente siga manteniendo su función cardíaca y respiratoria estable en el viaje hacia la sala de recuperación, ¿ya? Para eso el paciente no solamente debe ir con la presencia del anestesiólogo, sino también monitorizado en la camilla. Es la forma como se debe trasladar un paciente desde el quirófano hasta la sala de recuperación, ¿ya? Con los monitores respectivos, ¿no? Los monitores van dentro de la camilla y van viendo, son visibles para el anestesiólogo, que es el que tiene que monitorizar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la temperatura del paciente, ¿ya? Y que no hayan regurgitaciones. La posición en la que se debe llevar a un paciente a la sala de recuperación es de cúbito lateral izquierdo para evitar las regurgitaciones o las aspiraciones pulmonares. Entonces el paciente sale y viaja hacia la recuperación, hacia el lugar o a la sala donde va a recuperar 100% el paciente su estado normal, ¿no? Entonces ya viene la recuperación de la conciencia, la recuperación de la parte motora y de la parte psíquica poco a poco, siempre y cuando se guarde la analgesia adecuada para el paciente. Ningún paciente sale de la sala de operaciones con dolor, gritando de dolor, no, eso no se acepta, ¿ya? Y llega la recuperación también con analgesia. Analgesia en la
en el quirófano, analgesia cuando sale el quirófano y en la sala de recuperación también, sin comprometer, ojo, sin comprometer su función respiratoria y cardiovascular. Entonces es la sala destinada ya a proveer los cuidados posanestésicos inmediatos al paciente que han sido sometidos a cirugía o procedimientos diagnósticos. También puede ser que el paciente no ha sido operado, sino que ha sido sometido a una colonoscopía, una endoscopía bajo anestesia, etcétera, ¿no? Una sedación profunda, hasta que se alcancen los criterios de alta definidos. En esta clase no solamente vamos a saber qué es lo que va a pasar en la recuperación, sino también vamos a conocer esta sala, que no es lo mismo que un quirófano, ¿no? Que va a estar localizada cerca a una sala de operaciones, siempre debe ser contigua a una sala de operaciones, y debe tener acceso no solamente a las unidades de cuidados intensivos, sino también a las unidades o servicios de ayuda diagnóstica, como son las salas de hemodinámica, ¿no? Las salas de unidad de cuidados coronarios debe estar cerca, la sala de rayos X debe estar cerca a la unidad de recuperación y al quirófano, ¿no? Igualmente el banco de sangre, el laboratorio, todos deben estar juntos de tal manera que si hay alguna emergencia para asistir al paciente, lo ayudamos lo más rápido posible, ¿no? Estas salas deben tener puertas amplias, ¿no? Debe haber muy buena iluminación, ¿no? Eficiente control ambiental, ¿no? Y generalmente la sala es abierta las 24 horas del día, ¿no? Tiene una zona de materiales, una zona central para el personal y debe haber una zona especial para pacientes contaminados o que requieran aislamiento, ¿no? Cada cama debe estar proveída de fuentes de oxígeno, de succión, de aspiración, y deben haber 2 camas de recuperación por cada quirófano, ¿no? O también 2 camas de recuperación por cada 4 procedimientos en 24 horas. Estas son generalmente las salas de recuperación. Hay centrales de monitoreo y generalmente las salas de recuperación están a cargo también del anestesiólogo. El equipamiento de estas salas de recuperación implican pues el apoyo respiratorio que le tenemos que dar al paciente. Porque como vamos a ver más adelante, las complicaciones anestesiológicas, tanto en el quirófano como en la unidad de recuperación posanestésica, las más frecuentes son las depresiones respiratorias, ¿no? Desde el punto de vista anestesiológico. Entonces tiene que haber siempre una fuente de oxígeno, balones de oxígeno y elementos de succión, ¿no? El ambuno debe faltar, las máscaras con reservorio para oxigenoterapia, las máscaras Venturi, hasta las cánulas nasales, ¿no? Y las fuentes de oxígeno en buen estado. Igualmente, como todas las drogas anestésicas son depresoras cardiovasculares, tenemos que tener el monitoreo cardiovascular y el monitoreo de la oxigenación con el oxímetro de pulso y la temperatura con los termómetros, ¿no? Todo este equipamiento debe estar presente en toda sala de recuperación posanestésica, así como también los elementos para manejo de la emergencia cardiopulmonar, ¿no? Lo que conocemos con el nombre de coche de paro, ¿no? Y que debe contener todos estos elementos para brindar seguridad al paciente. Así como también deben haber analgésicos a la mano, desde AINES, ya en el posoperatorio. No solamente usamos opioides, en el posoperatorio podemos usar también AINES, drogas antieméticas, que las náuseas, la presencia de náuseas y vómitos es otra de las complicaciones que vamos a ver muy frecuentemente en la sala de recuperación. El personal de recuperación, como les decía, está a cargo de un médico anestesiólogo y médicos anestesiólogos van a ir acompañados del personal paramédico, enfermería generalmente y técnicas de enfermería, ¿no?
Generalmente las enfermeras tienen su central, ¿no?, de monitoreo también, y ellas siguen las indicaciones médicas y cumplen con ellas y le brindan también al paciente un monitoreo adecuado, ¿no? Generalmente hay una enfermera cada 3 pacientes estables y despiertos, no complicados. Una enfermera para cada 2 pacientes inconscientes que todavía no se están despertando de la anestesia, pero no están complicados, o es un paciente pediátrico, o es un paciente de cirugía mayor que se encuentra estable hemodinámicamente. Pero eso sí, debe haber una enfermera por cada paciente de pronóstico grave, o que ha sido sometido a una cirugía mayor, o que ha sido sometido a un soporte vital con complicaciones, etcétera. Entonces, que requiere mayor cuidado y mayor vigilancia. Entonces, en ese caso, hay que clasificar a los pacientes y darles el apoyo de enfermería solo para ese paciente, ¿no? Entonces, la unidad de recuperación posanestésica debe ir junto a todos estos servicios para apoyar rápidamente al paciente si es que existe alguna emergencia, ¿no? Entonces, la forma como se debe trasladar el paciente desde el quirófano hasta el URPA, ¿no? Cuando llega el paciente con el anestesiólogo a la cabeza, ese anestesiólogo de sala de operaciones le va a brindar todo el informe al colega que se encuentra en la recuperación posanestésica, ¿no? El nombre del paciente, el diagnóstico del paciente, la cirugía que se ha realizado, la anestesia que se eligió, cómo fue el paciente y cómo está saliendo, cómo ha tolerado la anestesia y cómo está saliendo desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, oxigenatorio, temperatura, ¿no? Si ha presentado vómitos o no ha presentado vómitos y qué medicamentos se han administrado y cómo ha sido su evolución intraoperatoria, ¿no? E igualmente el informe de balance de líquidos. Con la finalidad de evaluar la recuperación posanestésica del paciente en la ELURPA, se han creado diferentes escalas que van a tener que darnos un criterio con respecto a la evolución del paciente en la unidad de recuperación posanestésica y determinar así el alta del paciente de la recuperación posanestésica. Entonces, con esa finalidad, pues se han creado escalas, ¿no? Y dentro de ellas, la más conocida es la escala de Aldrete, que fue mencionada por primera vez en el año 1970 y que evalúa todos estos criterios: la actividad motora del paciente, cómo va su respiración, su circulación, su conciencia y el grado de oxigenación, ¿no? Si el paciente mueve, viendo el criterio de actividad o de motricidad, mueve las 4 extremidades, se le califica con 2. Si el paciente mueve solo 2 extremidades, voluntariamente o bajo órdenes, se le califica con 1. Si mueve una sola extremidad, no se le da puntaje, ¿no? Bien, eso en cuanto a la motricidad. En cuanto a la respiración, el paciente debe ser capaz de respirar profundamente o tener el reflejo de la tos libremente. A eso sí se le da un puntaje de 2. Si el paciente está con dificultad respiratoria, taquipnea, se le da 1. Si el paciente está con respirador artificial y no respira, está en apnea, a ese no se le da ningún puntaje. En cuanto a la circulación, tiene que ver con el nivel preanestésico. Si la presión arterial y la frecuencia cardíaca están entre más del 20% del nivel preanestésico o menos del 20% del basal preanestésico, ese se le califica con 2. ¿Ya? Si está más del 20% al 40% del nivel preanestésico o más o menos, se le califica con 1. Si ese nivel está
por encima o por debajo del 50% del nivel preanestésico no lleva puntaje. 2, cuando el paciente está despierto en cuanto a conciencia, cuando despierta el llamado 1 y si no responde, 0. La saturación últimamente es el criterio que se ha introducido a la escala de Aldrete, ¿no? Anteriormente no se contabilizaba este criterio, pero actualmente sí, y tenemos que aquellos que son capaces de mantener saturación de oxígeno mayor del 92% respirando aire ambiental, se le da 2 de puntaje. Si necesita oxígeno para mantener la saturación en 90%, se le da 1. Si la saturación de oxígeno es menor del 90%, 0, incluso con oxígeno, ¿no? Entonces, la escala de Aldrete al final se hace la sumatoria de los 5 criterios. Lo ideal sería tener 10 puntos. Actualmente se da de alta de recuperación con 9 puntos. ¿Ya? Para esta clase vamos a considerar alta con Aldrete de 9 puntos de la recuperación post-anestésica. Lo ideal es tener 10 puntos, ¿no? Entonces, la actividad, Aldrete toma en cuenta actividad, respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno. Son los criterios que intervienen para la escala de Aldrete. Hay cosas que de repente no se han considerado en esta escala, como es la presencia de arritmias, el sangrado en el sitio de la incisión. Siempre que nosotros manejamos una unidad de recuperación posanestésica, a la enfermera le pedimos la información sobre el sangrado en los apósitos, ¿no? Porque tenemos que tener una idea de que si es que hay presencia de sangre en los apósitos, no le podemos dar de alta al paciente, ¿no? Si hay dolor severo incontrolable, tampoco lo podemos dar de alta al paciente. Si hay arritmias cardíacas, eso lo considera de todas maneras el Aldrete. Y la presencia de náuseas y vómitos persistente, que es una complicación que se presenta muy frecuentemente en la unidad de cuidados post-anestésicos. Pero como últimamente los anestesiólogos tenemos drogas anestésicas que tienen efecto antiemético, entonces esto cada vez se va viendo más raramente, ¿no? Entonces, tenemos que considerar no solamente estas limitaciones del puntaje de recuperación posanestésica, ¿no? Sino también los casos de cirugía ambulatoria, ¿no? En aquellos casos de cirugía ambulatoria nosotros requerimos que el paciente se recupere rápidamente y tiene que salir pues con conciencia al 100%, sin sangrado, sin dolor, ¿no? Y debe ser capaz de levantarse por sí solo, de caminar, de ponerse sus vestidos, ¿no? Y lo que podemos hacer es que un familiar lo acompañe. Pero para darlo de alta, tenemos que considerar además que no haya ninguno de estos criterios presentes, ¿no? Ni dolor ni sangrado. Debe tolerar también la vía oral y debe ser capaz de miccionar espontáneamente. Recuerden que los anestésicos locales pueden bloquear lo que es la parte de la micción, ¿no? Porque no solamente va a anestesiar las fibras sensitivas, sino también las fibras motoras, ¿no? Entonces, no va a haber el reflejo o reflejo esfinteriano, ¿no? Y él debe ser capaz de controlar el paciente, tanto la orina como las heces. Por lo tanto, cuando uno administra anestesia regional, debe tener la seguridad que el paciente va a ser capaz de controlar su orina, ¿no? Espontáneamente. Ahora, en cuanto a las técnicas regionales, generalmente los anestesiólogos mezclamos anestésico local con opioides por vía epidural o por vía subaracnoidea. Y recuerden ustedes que un efecto de los opioides es
producir estreñimiento o producir rápidamente el bloqueo de la zona de la micción, ¿no? Entonces puede afectar esta zona y producirse un escape de orina así no espontáneamente, ¿no? Entonces, para ser dado de alta, un paciente ambulatorio debe ser capaz de orinar y controlar sus esfínteres espontáneamente. Entonces, Aldrete también funciona para estos pacientes ambulatorios, pero agregándole estos criterios de sangrado o no en el apósito, de control de la micción y de no tener náuseas, vómitos ni dolor, ¿no? Y igualmente al ambulatorio debe darse de alta con puntaje igual o mayor de 9 puntos. Entonces, tendríamos que agregar también a los criterios anteriormente mencionados la presencia de náuseas, vómitos, dolor y sangrado, ¿no? Hay muchas guías, hay muchas escalas también que podemos aplicar en el paciente en recuperación anestésica, ¿no? Donde podemos agregar otros criterios más, ¿no? Incluso para pacientes pediátricos también hay escalas muy exclusivas para ellas y que tienen que ver con los gestos, las caritas de los niños y de acuerdo a eso poner el puntaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la anestesia regional, exclusivamente usamos la escala de Bromage, ¿no? La escala de Bromage me va a evaluar el grado de bloqueo motor del paciente, ¿no? Si el paciente es incapaz de movilizar sus pies y sus rodillas, o sea, hay un bloqueo total al 100%, eso va a ser un bloqueo completo, ¿no? El bloqueo casi completo cuando solo es capaz de mover los pies. O sea, tú le pides que levante, que dobles, flexione sus rodillas, no lo va a poder hacer. Solo va a mover los pies. Ese es un bloqueo casi completo. Un bloqueo parcial cuando es capaz de mover sus rodillas. Y un bloqueo nulo cuando flexiona completamente rodillas y pies, ¿no? O sea, ya está libre del anestésico local totalmente. Entonces, la escala de Bromage nos va a dar una idea del porcentaje de bloqueo motor del paciente. Estas son las escalas para pacientes pediátricos que van a evaluar los criterios de conciencia, respiratorio y actividad muscular. ¿Qué complicaciones son las más frecuentes que vemos en la unidad de recuperación posanestésica? Habíamos dicho que dentro de las anestesiológicas, las complicaciones más frecuentes son las respiratorias, que pueden ser causadas por obstrucción laringea, por laringoespasmo o por broncoespasmo, ¿no? La obstrucción laringea generalmente es a causa de la recidiva de los anestésicos, ¿no? El efecto residual de los anestésicos, ya sean generales, ¿no? O de los relajantes musculares que no han sido revertidos adecuadamente en la dosis adecuada. Entonces el paciente corre el riesgo de deprimirse desde el punto de vista respiratorio. Obviamente no es la única causa la anestesia. Pueden haber otras causas, ¿no? Como por ejemplo los broncoespasmos de hiperreactividad bronquial, etcétera, y hay que tratarlos. No solamente en la unidad de recuperación posanestésica, estas complicaciones también pueden presentarse dentro del quirófano, ¿no? El laringoespasmo también como reactividad de la vía aérea, hay un cierre de la laringe por la caída de la sangre, de las secreciones hacia la faringe como un mecanismo de defensa de la vía aérea, ¿no? En esos casos hay que administrar oxígeno a grandes presiones o aplicar relajantes musculares, aspirar, sacar la sangre, las secreciones faríngeas y luego ya administrar oxígeno y generalmente cede. Pero si no cede, hay que llegar hasta la intubación orotraqueal. Estas complicaciones respiratorias pueden generar hipoxemia, hipoventilación, ¿no? Y aquí tienen ustedes todas las causas que me pueden llevar a la hipoxemia. La más frecuente es la telectasia después de la cirugía, ¿no?
Entonces hay que corregir el agente causal en este caso. Generalmente es la recidiva de la anestesia general o de revertir los efectos de los relajantes musculares de una manera adecuada. También pueden haber complicaciones circulatorias de tipo hipotensión, hipertensión, y aquí sí tenemos que hablar sobre las complicaciones quirúrgicas más frecuentes, que son los sangrados, que me van a llevar a hipotensión. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es ver los apósitos, conversar con el cirujano, si ha habido ahí algo que no se ha cerrado bien, etcétera, no se ha hecho una buena hemostasia. Ahora, pueden haber también otras causas de tipo inherentes al miocardio, etcétera, y presentarse, pues, infartos del miocardio que van a generar hipotensión, ¿no? Los pacientes que traen historia y antecedentes de hipertensión por dolor pueden hacer hipertensiones también en la unidad de recuperación posanestésica. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, o pacientes que han tenido grandes pérdidas sanguíneas en sala de operaciones, pueden salir con alteraciones, trastornos metabólicos y hidroelectrolíticos, y eso generar arritmias, etc. Entonces hay que tratar las causas de fondo para solucionar el problema de las arritmias, ¿no? Pueden haber también retrasos en la recuperación de la conciencia. Hay que tener presente siempre los efectos residuales de los anestésicos y revertirlos, o tener presente en el diagnóstico diferencial también los accidentes cerebrovasculares que pueden presentarse, ¿no? Generalmente en pacientes diabéticos. El dolor es otra de las complicaciones muy frecuentemente que se pueden presentar en la unidad de recuperación, y hay que tratarlos de acuerdo a la escala, ¿no? A la analgesia, ¿no? Los dolores leves empezarán con los AINES y opioides menores. Los dolores moderados, el tratamiento con AINES intravenosos más potentes, y el dolor severo con los opioides. En unos últimos estudios, ¿no?, han reportado que las náuseas y los vómitos son las complicaciones más frecuentes en la unidad de recuperación. Hay que tratarlos con fármacos antieméticos, generalmente el uso de metoclopramida por endovenosa 10 miligramos, nada posoperatorios. Y los cambios de temperatura que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Es fundamental, sobre todo en los pacientes en los extremos de la vida, ¿no? Que necesitan, tanto los ancianos como los niños, no manejan bien sus centros termorreguladores, y tenemos que prevenir la hipotermia mediante el uso de mantas térmicas o calentamientos de fluidos intravenosos, ¿no? Bien, eso es en cuanto entonces a recuperación post-anestésica.